lleva a cabo intensificando el remolino que aparece en la parte superior del resalto, ¿no? Con los chorros direccionales deflectados, ¿ya? Utilizando grandes bloques en la rápida, cuyo número mínimo requerido para este propósito se va a mostrar en la siguiente figura. Para un comportamiento hidráulico mejor, ¿no?, es conveniente construir estos bloques más angostos que lo indicado, preferiblemente con un ancho de 0.75 del tirante 1, y fijar la profundidad de salida de tal manera que sea un 5% a un 10% mayor que la profundidad recuente del resalto. El estanque, ¿no?, tipo 4 se utiliza en las secciones transversales rectangulares, ¿ya? Entonces, el estanque amortiguador tipo 4 se diseña justamente para eliminar el problema de la onda, ¿no?, de la onda que se genera justamente cuando el número de Freud está comprendido entre 2.5 y 4.5. Esto se lleva a cabo como intensificando el remolino que aparece en la parte superior del resalto con los chorros direccionales, ¿ya? Deflectando, utilizando grandes bloques en la rápida, ¿no?, cuyo número mínimo requerido para este propósito lo vamos a ver en la siguiente figura. Para un comportamiento hidráulico mejor, es conveniente construir estos bloques angostos, ¿ya?, con un ancho preferible de 0.75 veces el tirante 1, y fijar la profundidad de salida, ¿no?, de tal manera que sea un 5% o un 10% mayor que la profundidad recuente del resalto, ¿ya? Este tipo de estanque se le utiliza en las secciones rectangulares transversales. Les hablaba del colchón hidráulico o de un disipador tipo SAF en una de las diapositivas. Justamente aquí en esta diapositiva lo vamos a ver. El colchón hidráulico tipo SAF, ¿ya?, ha sido desarrollado, ¿no?, en el laboratorio de hidráulica de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos para su uso en pequeñas estructuras de drenaje, ¿ya? La utilización, ¿no?, de este tipo de estructuras en sistemas de gran altura podría dar lugar a la generación de fenómenos como la cavitación, ¿ya? Las reglas de diseño resumidas para el investigador Blades son las siguientes. La longitud LB del colchón disipador para un número de Freud entre 1.7 y 17 se determina mediante la siguiente fórmula. L sub B será 4.5 veces el tirante 2 por el número de Freud elevado a la menos 0.76, ¿ya? Ahora, la altura de los bloques de entrada y los bloques del piso, ¿no?, es Y1, y su ancho y espaciamiento es aproximadamente 0.75 del tirante 1. La distancia, ¿ya?, desde el extremo de aguas arriba del colchón disipador hasta los bloques del piso va a ser L sub B tercios. Y no deben localizarse bloques en el piso más cerca de las paredes laterales que esa distancia, ¿no? 3 veces Y1 octavos. Entonces, el colchón hidráulico tipo SAF, ¿no?, ha sido desarrollado en el laboratorio de Minnesota
para utilizarlo en pequeñas estructuras de drenaje. La utilización de este tipo de estructuras en sistemas de gran altura podría dar lugar a la generación de fenómenos como la cavitación, ¿ya? Las reglas de diseño resumidas son las siguientes, ¿no? Primero, que la longitud L sub B del colchón para un número de Freud entre 1.7 y 17 se determina por la siguiente fórmula. 4.5 veces de Y2 por el número de Freud elevado a la menos 0.76. Ahora la altura de los bloques de entrada y los bloques del piso, ¿no?, es Y1 y su ancho y espaciamiento es aproximadamente 0.75 veces esa distancia o esa altura Y1, ¿ya? La distancia desde el extremo de aguas arriba del colchón disipador, ¿no?, hasta los bloques del piso va a ser L sub B tercios, ¿no?, la longitud del colchón entre 3. No deben localizarse bloques en el piso, ¿ya?, más cerca de las paredes laterales que 3 veces la altura del colchón, o la altura de los bloques de entrada y los bloques del piso, entre 8. Un punto 5, ¿no?, que nos indican en el laboratorio de Minnesota es que los bloques del piso deben localizarse aguas abajo, enfrentados de las aberturas entre los bloques de la rápida. Además, que los bloques del piso deben ocupar entre el 40 y el 55% del ancho, ¿ya?, del ancho del colchón disipador, ¿no? Los anchos y el espaciamiento de los bloques del piso, ¿ya?, para cuencos disipadores divergentes deben incrementarse, ¿no?, en proporción al aumento, ¿ya?, al aumento del ancho del colchón disipador en la sección, ¿no?, donde se localizan los bloques, ¿ya? En un punto 8, ¿no?, la altura del umbral de salida está dada por una constante C igual a 0.07 de esa altura Y2, donde Y2 es la altura conjugada teórica, ¿no?, correspondiente a Y1. En un punto 9, la profundidad de salida de aguas abajo por encima del piso del colchón disipador está dada por las siguientes ecuaciones. Nos dicen Y sub 2' por la altura 2 va a ser igual a 1.10 menos el número de Freud elevado al cuadrado, todo dividido entre 120. Todo esto multiplicado por la altura 2. Para un número de Freud entre 1.7 y 4.5 por una altura 2' igual a 0.85 por la altura 2. Para un número de Freud entre 5.5, ¿ya?, una altura 2', lo mismo va a ser 1 menos el número de Freud elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 800 por la altura 2, para un número de Freud entre 11 a 17. Entonces tenemos los últimos puntos que nos indican en el laboratorio de Minnesota, que son los siguientes. 1.
que los bloques del piso deben localizarse aguas abajo. Otro, que los bloques del piso deben ocupar entre el 30 o entre el 40 y el 55% del ancho del colchón disipador. Que los anchos y el espaciamiento, ¿no?, de los bloques del piso para cuencos disipadores divergentes deben incrementarse en proporción al aumento del ancho del colchón disipador. La altura, ¿no?, del umbral de salida está dada por C igual a 0.07 de la altura 2, donde esta altura 2 es la altura conjugada teórica correspondiente a la altura 1. Y la profundidad de salida, ¿no?, de aguas abajo por encima del piso del colchón disipador está dada por las siguientes ecuaciones, ¿ya? 1, cuando la altura 2' es igual a 1 menos el número de Freud elevado al cuadrado entre 120 por la altura 2. Cuando este número de Freud está entre 1.7 y 1.5, ¿no? O a 5.5, ¿ya? Ahora, esa altura 2' será igual a 0.85 de la altura 2, cuando este número de Freud estará entre 5.5 y 11, ¿no? Ahora, esta misma altura 2' será igual a 1 menos el número de Freud al cuadrado entre 800 por la altura 2 para el número de Freud entre 11 y 17. ¿Ya? No se van a olvidar entonces de todos los estanques amortiguadores, cuáles son sus conceptos. Y el último, colchón hidráulico tipo SAF. ¿Tienen alguna duda o consulta hasta ahí? Antes que me vaya a las preguntas. Ya. Entonces nos iremos a las preguntas. Les hablaba acerca de la estabilidad de la presa, ¿no? Existe un método para poder determinar justamente o para poder estudiar lo que es la estabilidad de la presa. ¿Qué método es ese? El método. Ya, muy bien. El método sueco. ¿En qué consiste este método? ¿Qué tal? ¿En qué consistirá el método sueco? Con fuerzas actuantes y un mundo de tanteo más o menos. Ya, ¿no? Tenemos que hacer tanteos, ¿no? Eso nos indica, o eso les decía en la diapositiva, ¿no? Es un método muy sencillo y es un método de tanteos en el cual, les decía, vamos a fijar un centro del círculo de falla y su radio, ¿ya? De forma que desde el centro se traza un círculo que divide en dos desde la plena. Se determinan las fuerzas actuantes y resistentes, se calculan los momentos, se determina el factor de seguridad del círculo supuesto, ¿no? Y se suponen otros círculos de falla y encontrar el factor de seguridad del talud. Este método, les decía, se puede aplicar a cualquier pendiente y combinación de fuerzas para suelos netamente cohesivos, o sea, cuando la resistencia al esfuerzo cortante del suelo sea independiente de los esfuerzos normales al plano de falla, ¿ya? También, además de hablarles de esta estabilidad
la de la presa, les hablaba del método para encontrar el círculo de falla más crítico. ¿Cuál será ese método para encontrar el círculo de falla más crítico? Ya, les vuelvo a explicar. Por hoy día. El método consiste en encontrar, ¿no?, un punto en la base de la presa, ¿ya? Una distancia, les decía, de 4.5 veces la altura, ¿no?, iniciando el pie del talud. El punto se intercepta con el punto de corte superior del talud, ¿ya?, que se prolonga una distancia de 0.4 veces la altura, ¿no?, a la cual se encontraría una primera aproximación del círculo de falla, ¿ya?, en el que se encuentra el factor de seguridad correspondiente. Les hablaba de los estanques amortiguadores. ¿Qué tipos de estanques amortiguadores hay? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? ¿Qué dice? ¿Cuántos son y cuáles son? ¿Cuatro? Son tipo 1, 2, 3, 4. Ya, muy bien, son 4 estanques. ¿Cuáles eran? Ya, les vuelvo a reiterar, ¿no? Eran los siguientes. Uno, para canales con pendiente moderado. Otro, para vertederos de presas grandes y de tierra, ¿ya?, con canales extensos. Otro, para estructuras de canal, pequeñas estructuras de salida y vertederos menores. Otro, utilizado en estructuras de canal y en presas de derivación. Y por último, para pendientes pronunciadas, además del estanque amortiguador tipo SAF o del colchón hidráulico tipo SAF. ¿En qué consistía el estanque amortiguador tipo 1? ¿Qué dicen? Son utilizados cuando el número de Fromm es menor a 1.7. Ya, muy bien, son utilizados cuando el número de Freud es menor a 1.7. ¿Qué más? Se puede extender hasta 2.5. Ya, muy bien. En la práctica se pueden extender hasta 2.5. Les decía del estanque amortiguador tipo 1, ¿no? Es cuando el número de Freud es menor a 1.7, pero en la práctica se extiende hasta 2.5. Ya, está muy bien. ¿En qué consiste ahora el estanque amortiguador tipo 2? Se desarrolla para cuencas. Es 4.5 mayor. Ya. ¿Qué más? Lo que les decía. En las diapositivas, el estanque tipo 2, lo que nos decían sus compañeros, para cuencos disipadores de uso común. En vertederos
de presas altas, presas de tierra y para estructuras de canales grandes. Cuando el número de Freud está por encima de 4.5 a velocidades mayores a 15 metros por segundo. Cuando utilizamos el estanque amortiguador tipo 3. Son utilizados en pequeños vertederos, estructuras de salida y en pequeñas estructuras de canal, donde su velocidad no exceda de 15 a 18 metros por segundo. Muy bien, ¿no? Entonces, justamente los estanques amortiguadores tipo 3 nos indican que los podemos utilizar, son más cortos que los del tipo 2, ¿no? Y justamente cuando la velocidad de llegada para este tipo de disipador está limitada para prevenir la posibilidad de presiones bajas, los dados amortiguadores. Como nos decía su compañera, son utilizados en pequeños vertederos, estructuras de salida, en pequeñas estructuras de canal, donde la velocidad está entre 15 y 18 metros por segundo. El número de Freud mayor a 4.5. ¿Para qué nos sirve el estanque amortiguador tipo 4? ¿Para qué nos servirá? Les decía, el estanque amortiguador tipo 4, ¿ya? Es cuando el número de Freud está comprendido entre 2.5 y 4.5, donde se va a producir un resalto oscilante, el cual va a generar una onda que va a ser difícil de atenuar, ¿no? Pero justamente esos estanques están diseñados para combatir este problema, ¿no? Esto se va a dar cuando tengamos una profundidad de salida, de tal manera que sea un 5 a 10% mayor que la profundidad frecuente del resalto. Se lo utiliza en secciones transversales rectangulares. ¿En qué consistía ahora el colchón hidráulico tipo SAF? En pequeñas estructuras de drenaje y la utilización de si se quiera en estructuras de gran altura, pueden formar fenómenos como la cavitación. Su número de Freud comprende entre 1,7 y 17. Muy bien, ¿no? Justamente en eso consisten los colchones amortiguadores o los colchones hidráulicos tipo SAF. Los han desarrollado en el laboratorio de Minnesota, ¿no? Y ahí nos daban las reglas de diseño para su construcción que nos indicaba su compañera. Cuando el número de Freud está entre 1.7 y 17, se va a utilizar esa fórmula para encontrar la longitud B, o la longitud del colchón disipador. Después, la altura de los bloques de entrada y los bloques del piso es Y1, y su ancho y espaciamiento 0.75 de Y1, ¿no? Nos decían también que la distancia desde el extremo de aguas arriba del colchón hasta los bloques del piso es la longitud dividida entre 3. Y no deben localizarse bloques en el piso más cerca de las paredes laterales que 3 veces Y1 octavos. Nos daban unas últimas especificaciones donde los bloques del piso deben localizarse aguas abajo. Los bloques del piso deben ocupar entre el 40 y el 55%
el ancho del colchón disipador. Los anchos y el espaciamiento de los bloques de piso para cuencos disipadores divergentes deben incrementarse en proporción al aumento del ancho del colchón disipador, ¿ya? Y la altura del umbral de salida, que va a estar dada por 0.07 de la altura 2, ¿no? Donde esta altura 2 es la altura conjugada teórica, correspondiente a la altura 1. Y por último, ¿no?, que la profundidad de salida de aguas abajo, por encima del piso del colchón, está dada por esas dos ecuaciones que nos muestran en la diapositiva. ¿Ya? Ahora nos iremos a lo que es su proyecto, seguiremos viendo alguna parte de su proyecto. Ahora nos iremos a lo que es el vertedero de excedencias, ya que es otro diseño que hay que realizar en la presa, ¿no? Tenemos de datos una velocidad de 42 metros por segundo, la gravedad, que también ya lo conocemos, el coeficiente de descarga μ, que es 0.45, la altura del tirante de descarga, que es 1.2 metros, y el caudal, que en este caso es de 12.36 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Todos esos datos tenemos para diseñar este vertedero con la siguiente ecuación. Nos dicen que el caudal va a ser igual a 2/3 de μ por la raíz cuadrada, 2 veces la gravedad, por la altura del tirante de descarga elevado a la 2/3, y además por la longitud del perímetro del vertedero. Ahí, entonces con eso empezaremos a reemplazar nuestra fórmula. ¿Ya? Nos dan de entrada, ¿no?, el dato del caudal de descarga, el caudal descargado, que en este caso es 12.36. Esto es igual, nos dicen, a 2/3 de μ, y el valor de μ es de 0.45. Entonces vamos reemplazando esos valores. 0.45 por 2 veces la gravedad, 2 por 9.8, pero además todo esto está en raíz cuadrada. Entonces por eso está elevado a la 0.5. ¿Qué más nos indican en la ecuación? En la ecuación nos indican por la altura del tirante de descarga. Pero en nuestro caso, la altura del tirante de descarga en este caso es 1.2. ¿Ya? Entonces reemplazamos esa altura de 1.2 en nuestra ecuación, ¿no? 1.2 elevado a la 2/3. Y por último, nos dicen por la longitud del vertedero, que en este caso va a ser su altura, 1.2, más su base, más su otra altura, que en este caso es 1.2, ¿ya? Para la sección que va a tener este vertedero, ¿no? Haciendo cálculos, nos queda 12.3, que va a ser igual a 1.5, por 2.4 más la base. Con eso encontramos la base del vertedero, que nos está dando de resultados 5.84 metros. También vamos a calcular lo que es la velocidad de salida. ¿Ya? La velocidad de salida, que va a ser igual al coeficiente de velocidad por la raíz de 2 veces la gravedad por la altura del tirante de carga, ¿no? Nos recordamos la ecuación de continuidad, es decir, el caudal es igual a la velocidad por el área. El caudal ya lo conocíamos, el caudal descargado, el caudal que lo teníamos de dato al principio, que es de 12.36. Por la velocidad, por el área. ¿Ya? La velocidad, que también lo teníamos de dato,
Ahora tenemos por acá 42 metros por segundo. Ya, ahí está. 42 metros por segundo. Por mi base de mi vertedero, que en este caso es 5.84. Y por la altura que lo desconozco, ¿no? La altura del tirante de carga. Haciendo cálculos, esa altura del tirante de carga me da como resultado 0.055 metros. Finalmente, la velocidad de salida va a ser igual al coeficiente de velocidad, que para nuestro caso lo tenemos de dato, es de 0.85. Por 2 veces la gravedad, 2 por 9.8, ¿ya? Y por la altura. No, la altura que en este caso es de 0.055, que lo acabamos de calcular. Todo esto elevado a la 0.5, porque todo está en raíz, ¿no? La raíz de esos 3 valores. Haciendo cálculos, entonces la velocidad de salida nos da como dato 0.88 metros por segundo, ¿ya? Entonces no se olviden, para calcular el vertedero de excedencias nos dan como dato la velocidad de 42 metros por segundo, la gravedad que ya conocemos, su valor 9.8 metros por segundo al cuadrado, 9.81 metros por segundo al cuadrado, el coeficiente de descarga μ 0.45, ¿no? La altura del tirante de descarga 1.2 metros y el caudal descargado, que en este caso es 12.36 metros cúbicos por segundo. ¿Cómo lo vamos a calcular? En este caso lo que necesitamos calcular es la base de ese vertedero para posteriormente calcular la velocidad de salida. Para eso tenemos una fórmula donde nos indican que el caudal es igual a 2/3 por μ, por la raíz de 2 veces la gravedad, por la altura del tirante de descarga elevado a la 2/3 y por la longitud del perímetro del vertedero, ¿ya? ¿Cómo es el perímetro? Por eso tomamos en cuenta 2 veces la altura, ¿no? Estamos asumiendo ya que este vertedero es un vertedero rectangular, ¿no? Si es que tuviera otra sección, entonces va a cambiar nuestro perímetro, ¿no? Dependiendo de cómo es su sección, ¿ya? Entonces, por eso para nuestro caso, ese perímetro va a ser 1.2 más la base más 1.2, ¿no? Sin tomar en cuenta la superficie del agua, ¿ya? Entonces reemplazábamos los valores del caudal, ¿no? Reemplazábamos los valores de μ, de la gravedad, de la altura y finalmente de la longitud, ¿ya? De la longitud del perímetro del vertedero, ¿no? Reemplazando todos esos valores, encontrábamos la base, ¿ya? La base de este vertedero, que es de 5.84 metros. Además de eso, vamos a calcular la velocidad de salida. Y la velocidad de salida va a ser igual, ¿no? El coeficiente de velocidad por la raíz de 2 veces la gravedad por la altura del tirante de carga. Previo a eso, tenemos que calcular la altura del tirante de carga, que no tenemos como dato. Para eso nos acordamos de la ecuación de la continuidad, donde nos decían que el caudal no es igual a la velocidad por el área. El caudal, que ya lo teníamos de dato, que hemos utilizado igual en los anteriores cálculos. La velocidad, que igual lo teníamos de dato. La base, que lo acabábamos de calcular. Y la altura, que lo desconocemos. Entonces, con eso tenemos una sola incógnita en la ecuación, ¿ya?
Haciendo cálculos, encontrábamos el valor de la altura del tirante de carga, ¿no? Finalmente, recién calculábamos la velocidad de salida, ¿ya? Que es 0.85 veces, ¿no? Por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura del tirante de carga, ¿ya? Todo eso en raíz, ¿no? Y con eso calculábamos la velocidad de salida, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o consulta hasta ahí. Ahí podemos ver, por ejemplo, un vertedero de la presa de Faraday en Oregon. Seguiremos entonces con su proyecto. Estábamos viendo ayer en la parte teórica lo que es la estabilidad de la presa, ¿no? Cómo podemos determinar qué métodos hay para poder determinar ese factor de seguridad para la presa, ¿ya? Ahora nos iremos a lo que son el asentamiento de la presa, ¿no? El asentamiento de la presa es del mayor interés para su estabilidad. El mayor asentamiento se produce durante la construcción de la presa y durante los primeros meses de su operación. Los asentamientos ocurren en la presa y la fundación por diferentes causas, tales como una compactación inadecuada de la presa y la fundación, la preparación incorrecta de la fundación, ¿no? El empleo de materiales de mala calidad, ¿ya? Los asentamientos además pueden llevar a la falla de una presa, ¿no? Al causar el rompimiento de la membrana impermeable del núcleo o de los filtros. Otra causa de fallas es el aplastamiento de los materiales por las cargas actuantes encima de ellos. Este asentamiento nos indica que se producen dos etapas, ¿ya? Uno, el principal, que ocurre durante la construcción, lo que no afecta la membrana impermeable, ¿no? A menos que se construya al mismo tiempo que el cuerpo de la presa. Dos, el secundario, que ocurre al llenarse el vaso, ¿ya? Y se produce la transmisión de las fuerzas del agua al enrocamiento. Entonces, el asentamiento de la presa es del mayor interés para su estabilidad. El mayor asentamiento se produce durante la construcción de la presa, durante los primeros meses de su operación. Los asentamientos ocurren en la presa y la fundación por diferentes causas, ¿no? Tales como compactación inadecuada de la presa y la fundación, la preparación incorrecta de la fundación, empleo de materiales de mala calidad. Los asentamientos además pueden llevar a la falla de una presa al causar el rompimiento de la membrana impermeable, ¿no? Del núcleo o de los filtros. Otra causa de fallas es el aplastamiento de los materiales por las cargas actuantes encima de ellos, ¿no? Este asentamiento se va a producir en dos etapas. Uno, que el principal, que ocurre durante la construcción, lo que no afecta la membrana impermeable, a menos que se construya al mismo tiempo que el cuerpo de la presa. Dos, el secundario, que ocurre al llenarse el vaso y se produce la transmisión de las fuerzas del agua al enrocamiento, ¿ya? Entonces, cuanto mayor sea el tamaño de los bloques,
es menor el número de puntos sujetos a aplastamiento, ¿no? Presas de escoller hechas de granito o caliza no asientan más del 2%, aunque se puede llegar al 5%. Ya el valor del asentamiento vertical, ¿no?, durante el periodo de explotación de una presa de arcilla usualmente no es mayor al 1% de la altura, pero puede llegar al 3% o más. Como recomendación, ¿no?, en presas pequeñas se puede proporcionar la siguiente altura adicional para asentamientos o por asentamientos. Fundación y terraplén de altura total. 1. Los materiales no compresibles 2. Y los materiales compresibles 5. Entonces, cuanto mayor sea el tamaño de los bloques, es menor el número de puntos sujetos a aplastamiento. Las presas de escollera hechas de granito o caliza no asientan más del 2%, ¿no?, aunque se puede llegar al 5%. Y el valor del asentamiento vertical, ¿no?, durante el periodo de explotación de una presa de arcilla usualmente no es mayor del 1% de la altura, pero puede llegar al 3% o más. Eso nos indica. Además de ver lo que es la estabilidad, el asentamiento de la presa, también veremos las consideraciones ambientales para el diseño de las presas, ¿ya? Se incluyen, ¿no?, en este apartado las afecciones negativas, tanto sobre los parámetros puramente ambientales como sobre las referencias histórico, artísticas y culturales. Además, se consideran como elementos susceptibles de sufrir daño medioambiental únicamente, ¿ya?, aquellos elementos o territorios que gocen de alguna figura legal de protección a nivel estatal o autonómico, ya sea bien de interés cultural, un parque nacional, un parque natural, entre otros, ¿no?, dado que en algunas comunidades autónomas, ¿ya?, no está aún completo el desarrollo, ¿ya?, de la Ley de Conservación de Espacios Naturales, ¿no? En estas deberán considerarse no tan solo los ya declarados, sino también aquellos para los que ya existe algún procedimiento administrativo iniciado. A efectos de evaluación de la importancia de los daños, se diferenciará entre elementos integrados en el patrimonio histórico artístico y los puramente medioambientales, ¿ya? Entonces, las consideraciones ambientales que debemos tomar, ¿no?, para el diseño de las presas se incluyen las afecciones negativas tanto sobre los parámetros puramente medioambientales como sobre las referencias histórico-artísticas y culturales. Se considerarán como elementos susceptibles de sufrir daño medioambiental únicamente aquellos elementos o territorios que gocen de alguna figura legal de protección a nivel estatal o económico, ya sea de bien o ya sea un interés cultural, un parque nacional, un parque natural, entre otros, ¿no? Dado que en algunas comunidades autónomas no está aún completo, ¿ya?, el desarrollo de la Ley de Conservación de Espacios
naturales, ¿no? En estos deberán considerarse no tan solo los ya declarados, sino también aquellos para los que ya existe algún procedimiento administrativo iniciado. A efectos de la evaluación de la importancia de los daños se diferenciará entre elementos integrados en el patrimonio histórico-artístico y los puramente medioambientales. Finalmente, la importancia de los daños, los bienes de interés cultural, se establecerán en función de las características hidráulicas de la inundación, calado y velocidad, en relación con la posibilidad de destrucción o daño irreversible, y siempre referido, ¿ya?, a bienes de interés cultural, ¿no? Definidos, ¿ya? Definidos y siempre con lo establecido en la ley. Únicamente se considerarán como daños medioambientales aquellos que sean sensiblemente distintos, ¿no?, de los asociados al régimen hidráulico natural, estableciendo como daños muy importantes aquellos que tengan la consideración de irreversibles y críticos, mientras que se considerarán importantes aquellos severos que tengan asimismo el carácter de irreversibles, ¿ya?, según la terminología utilizada en el decreto de 1131-88, ¿no?, del 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución del decreto 1302-1986 del 28 de junio de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, la importancia de los daños a los bienes de interés cultural se establecerán en función de las características hidráulicas de la inundación, ¿no?, del calado y de la velocidad, en relación con la posibilidad de destrucción o daño irreversible, y siempre referido a bienes de interés cultural, definidos de acuerdo con lo establecido en la Ley 1685 del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. Únicamente se van a considerar como daños ambientales o medioambientales, ¿no?, aquellos que sean sensiblemente distintos de los asociados al régimen hidráulico natural, estableciendo como daños muy importantes aquellos que tengan la consideración de irreversibles y críticos, mientras que se considerarán importantes aquellos severos que tengan asimismo el carácter de irreversibles, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o consulta hasta ahí de todo lo que hemos visto el día de hoy. Ya. Entonces, con eso nos veríamos el día martes de la siguiente semana. Ya no se olviden realizar, haciendo sus prácticas que les había dejado el día miércoles. Es hasta el siguiente miércoles 24. No se olviden estar pensando si van a seguir con los mismos grupos del anterior ciclo, se van a seguir exponiendo de forma individual o se van a adherir a algún grupo, van a crear nuevos grupos, depende de ustedes, ¿no? Eso les decía hasta el siguiente miércoles, que me digan quiénes van a conformar sus grupos o si van a defender su proyecto de forma individual, ¿ya? Por hoy día vamos a quedar hasta ahí porque es un día especial, ¿no? Les mando mis felicitaciones a sus señores padres por el día de hoy. Dios les bendiga y los mantenga siempre sanitos. Igualmente a todos
ustedes, a los que son papás, ¿no? Igualmente les mando mis felicitaciones. Sigan adelante con sus estudios, con su trabajo y con su esfuerzo, ¿no? Entonces con eso me despido y nos veríamos el día martes. Hasta luego, chicos, se cuidan. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.